Pues buenas tardes, bienvenidos al Benito, a estos encuentros que empezamos el año del centenario en el 2015 y en plan de bromas estamos en el 17 y aquí seguimos con estos encuentros. Bueno, sí, es verdad. No, 102. 102 años y qué jóvenes, ¿eh? No, bueno. La casa esta ya tiene 300, o sea que... Están arrugadas hasta las botellas. Que no... 102 años no es nada. Bueno, el motivo de estos encuentros es seguir un poquitín con la filosofía con la que empezamos sin querer y que bueno, pues nos encontramos a gusto y Vicente sigue también por la labor y aquí estamos. En el 2015 di la salida simbólica a un tren. Hoy no tengo aquí la gorra ni el silbato, pero bueno, daremos una salida simbólica a un tren volviendo a años atrás, pero bueno, así es la vida. Volver a recordar tiempos pasados y momentos, pues siempre es bonito. Bueno, nada más que daros las gracias por estar aquí y bueno, le paso la palabra a Vicente. Pues nada, entramos en faena. Lo primero, agradecer al Bar Benito que ha sabido mantener esto 102 años, que se dice pronto y bien, siendo el lugar de encuentro de todos los leoneses. Y cuando decimos, hoy me preguntaban, estuve en la SER haciendo una entrevista y me preguntaba que el lugar de encuentro, la gente importante que había venido. Digo, es que los importantes son las gentes del León, que son anónimas para el resto de gente, porque aquí a todos les conocían. El que no ha pasado por el Benito, el León, no es nadie. Eso está muy claro. Entonces, aquí está la gente importante y hoy ha venido Fernando de Arbizu a contarnos la importancia de los fueros de León. Fernando de Arbizu es una referencia en este campo, en muchos más, porque es especialista en la historia, sobre todo de León, ha trabajado mucho en ello, y es una referencia que yo no me explico muchas veces cómo no se le llama en la importancia a todo lo que se organiza en León cuando tenemos aquí a la persona más importante y la que más sabe todo ello. Yo quiero decirle ya brevemente, mire, en 1990 se doctoró en Toulouse, es correspondiente de la Real Academia de la Historia, es académico de Legislación de Toulouse, académico de la Nacional de Historia de Argentina, miembro de la Sociedad Francesa de Historia del Derecho, miembro del Instituto del Derecho Indiano, fue senador, fue procurador, fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico y hoy se le va a dar un premio casi tan importante que es el porrón del Bar Benito, que se le dan a todos los que intervienen. Así que con esta persona que tanto nos tiene que contar y tanto nos tiene que enseñar, yo ya les dejo. Gracias por haber estado aquí y luego al cierre les diré el resto de programas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Con una presentación así, uno se siente como aquellos pintores que hacían retratos de señoras. Me siento muy favorecido, pero no sé si es verdad o si responde a la realidad todo lo que ha dicho. Bueno, lo que sí es cierto es que da gusto estar aquí. Esto es un tesoro. Tener en el centro del centro de León una terraza, que es terraza de verdad, que no son mesas puestas en la calle. Esto es una terraza. Además uno se siente muy a gusto. Y yo me siento muy a gusto. Y voy a intentar transmitiros pues, ese estado de ánimo que yo en este momento siento. Porque la verdad es que celebramos un milenario. A ver, que diga alguien cuándo se celebra en España un milenario. Porque no hay tantos. Es algo raro, excepcional y, bueno, se pueden hacer muchos congresos, se pueden hacer muchas reuniones de altísimo nivel, pero yo creo que estas son tan importantes o más como aquellas. Hablar de lo nuestro, a los nuestros, y, en fin, honrarnos, pues, por lo que hay.
y por lo que tenemos, que muchas veces dicen que los leoneses no valoran lo que tienen. Esto es muy español. Esto es muy español, de aquí y de fuera de aquí. Bueno, y vamos a empezar esta historia con una historia pues más personal. Yo llevo en la universidad 45 años, empecé cuando no había cumplido los 22. Voy a cumplir 67 en octubre, y en estos años pues me he dedicado a escribir cosas y a dar clase. Todo abogado que tiene menos de 50 años o de 55 en León ha sido alumno mío, todo, y se ha estudiado aquí. Por eso a veces a uno le para y dice, oiga, yo fui alumno suyo, ¿y cuándo? Pues el 84. Pues hijo, no me acuerdo, porque del 84 ahora las cosas, las caras cambian, ¿no? Bueno, y esta historia del Fuero de León tiene, como he dicho antes, una historia personal. Y la historia personal es esta. Yo tenía 18 años, no había cumplido los 19. Yo nací en Pamplona, viví en Pamplona hasta los 27 años. He vivido muchos más años ya en León de los que viví en Pamplona, porque aquí llevo, pues va a hacer 37. Y fui vocación temprana. Yo estudiaba Derecho, como lo habían hecho pues la mayor parte de mi familia, desde hacía bastantes generaciones, y tuve un magnífico profesor que me captó pues para la asignatura. Y yo le dije, mire usted, todavía vive, está muy deteriorado, pero todavía vive, tiene 93 años. Don Ismael, se llamaba Ismael Sánchez Bella, y uno debe de rendir tributo a los maestros, a los mayores. Mire usted, yo me quiero dedicar a esto. Y dice, pues muy bien. Yo estaba en segundo de Derecho, segundo. Va a haber un congreso aquí de Historia del Derecho, y yo creo que es bueno que usted pues vaya, se va conociendo a la gente que le sonará, le verán la cara y tal, y yo fui. Y el día de la inauguración del congreso, la conferencia inaugural, la oí nada menos que a don Alfonso García Gallo, patriarca de la historia del derecho, sobre el Fuero de León. Su historia, textos y redacciones. Puedo decirles a ustedes que no entendí absolutamente nada de lo que dijo. Y habló una hora entera. Yo tenía 19 años, no había cumplido aún los 19, sabía muy poca historia del derecho, y este es un tema extremadamente complejo. El resultado de aquella conferencia fue un artículo de casi 200 páginas que escribió don Alfonso García Gallo, de muy pocos visto y de casi nadie leído. Porque cuando yo lo hice, como profesional ya, estando aquí en León, ya tenía yo pues casi 50 años, 40 y yo qué sé. Pues un profesional que ya sabe del asunto, yo estuve 3 días y medio con aquel artículo sin hacer otra cosa, porque es un artículo complejo y difícil. Y por aquí quería yo entrar. Y lo primero que quiero decir es que es un tema del cual no se puede hablar a la ligera, porque está, como todo lo que ocurre en la Alta Edad Media, envuelto en nieblas. La Alta Edad Media es una época confusa, porque tenemos pocas fuentes. Va del siglo VIII al siglo XIII, mitad del siglo XIII más o menos, y don Alfonso García Gallo solía decir que cuando se trabajaba en Alta Edad Media es como si uno tiene delante de él pues un cajón donde han metido 5 rompecabezas. Los han mezclado bien mezclados y después han quitado puñados. Ahora vaya usted y reconstruya. Mientras que a partir del siglo XIII las cosas son más sencillas, porque el cuadro te lo dan hecho, lo único que hay que hacer es interpretarlo y no siempre es fácil. Pero cuando se preparaba oposiciones, cuando yo las preparé, esto debe de ser la claca, pues o pasabas por la Alta Edad Media o no serías nunca catedrático, era así de sencillo. Bueno, y entonces claro, a mí se me cae el alma a los pies cuando oigo a gente hablar de Fuero de León, que los hable o que hable de Fuero de León a la ligera una persona que no es especialista o que no es un erudito o que no es un historiador, es explicable. Pero a veces ocurre que hay gente que habla del Fuero de León y no sabe de lo que habla. Bueno,
Vamos a ver ahora, por tanto, qué es el Fuero de León. Venga a hablar del asunto y, bueno, pues el Fuero de León es un nombre que le han dado los historiadores a un texto cuya fecha es incierta, porque conocemos dos ejemplares, uno de ellos en la Catedral de Braga, que publicó Sánchez Albornoz, fechado en 1017, y otro que se llama el texto bracarense, y otro que se llama el texto obetense, que está fechado en 1020, y que proviene del scriptorium, de la oficina, del obispo Pelayo de Oviedo, de quien solía decir don Alfonso García Gallo, lo he citado mucho porque es maestro mío, yo lo adoraba y lo respetaba muchísimo, y además por su extraordinario saber. Por cierto, diré que fue nuestro primer doctor honoris causa aquí en León, el año 82, tomando en consideración, entre otras cosas, lo mucho que había trabajado sobre el derecho de León. Y decía don Alfonso García Gallo que Pelayo de Oviedo era un gran falsificador. Entiéndase, no falsificador en el sentido de querer hacer pasar por cierto lo que era falso, sino por la poca preocupación con que manejaba los textos que tenía delante. De manera que todo lo que sale del obispo Pelayo de Oviedo, pues hay que cogerlo con pinzas y ver qué hay. Bien, ni siquiera se llama fuero, se llama Decretos del Concilio Legionense, en tiempos del rey Alfonso y de la reina Elvira. Es un texto largo, escrito en latín, a veces difícil de entender. Pero ya tenemos una pista, Alfonso y Elvira. ¿Quién era este Alfonso? Pues era Alfonso V, que ha pasado a la historia como el de los buenos fueros. ¿Por qué? Por esto que hizo. No sabemos cuándo nació. Esto era muy frecuente en la Alta Edad Media, no tenía importancia cuándo nació, qué más daba. Se sabe, lo importante es cuándo empieza a reinar, el año 999, es coronado en la Catedral de León, en la antigua Catedral de León, que estaba donde estaba la nueva, no hay que en ese aspecto engañarse. Había sido educado, era hijo de Bermudo II, había sido educado por un noble gallego, el conde don Melendo González, con cuya hija Elvira se casó. Elvira moriría después, como era muy frecuente, porque las pobres reinas y las mujeres de León, aquí especialmente, se jugaban la vida en cada parto. Y además, hoy, que se nos muera un hijo, es una cosa que casi no puede soportarse, pero entonces era normal que unos hijos nacían y otros hijos vivían. Las mujeres se casaban cuando la naturaleza lo permitía y se pasaban embarazadas o criando la mayor parte de su vida de madres. Y la cosa paraba cuando la naturaleza lo decidía. Vida media, 40 años. Estatura, eso sí que lo sabemos. La reina Urraca del siglo XII se conserva un traje y sabemos que medía 1,30. 1,30. Chiquitina. Y tan chiquitina. Por eso la vida era pues muy dura. Y sabemos que en 1022 se murió la reina Elvira. Y después el rey se casó con la reina Urraca, que era, no, estaba diciendo tonterías, Sancha, hija del rey Sancho el Mayor de Navarra. Bueno, este rey, Alfonso V, como todos los reyes de su época, tuvo que aguantar primero las revueltas nobiliarias, igual que harían con su bisnieto Alfonso IX de León. Los señores gallegos se las tuvieron tiesas durante todo su reinado porque no obedecían. Galicia es un mundo aparte, todo el que ha pasado el Manzanal o el que ha pasado Piedrafita sabe perfectamente que traen otro territorio. Y los gallegos pues se ponían el mundo por montera y las órdenes del rey también. De manera que fue una de las cosas que tuvo que hacer. Y además de eso, aguantar la invasión normanda, cuando hablamos de normandos, son los vikingos, que durante varios meses pues devastaron a su placer. Y él, después de que acabó con esos dos problemas, con el de los gallegos relativamente,
pudo dedicarse a pacificar su reino, reunió un concilio en León, del cual hablaré enseguida, y después de eso se lanzó a la conquista de un territorio que no se sabía lo que era, y cuyo centro era la ciudad de Oporto. Entonces, a las tierras que no se sabía si formaban parte o no del reino, les llamaban territorio. Y a Portugal, le llaman Portugal porque era el territorium portucalense, el que está alrededor de Oporto, y hasta dónde llegaba, pues no se sabía. Unas veces hasta un sitio y otras veces hasta otro, depende, porque los moros ganaban y perdían terreno igual que los cristianos. Y entonces en 1028 el rey pone cerco a Viseu, hacía un calor terrible, 31 de agosto, y no se le ocurre otra cosa, bueno, la idea era buena, que salir a inspeccionar las fortificaciones, vamos, el asedio. Pero como hacía tanto calor, no se puso coraza. Y entonces un arquero musulmán desde la muralla lo atravesó con una flecha. El rey fue traído a León y se le enterró en el monasterio de San Juan Bautista, que luego sería de San Isidoro, pero que todavía no era, porque no se había traído a San Isidoro. A San Isidoro se le trae más tarde, aproximadamente 100 años más tarde, no, 50 años más tarde. Bueno, ya hemos presentado, me olvidaba porque esto es muy bonito, el recuerdo de haber matado al rey de un flechazo perduró de tal manera que cuando la hija de Alfonso V se casa con Fernando I de Castilla, Fernando I, que era un rey guerrero, pone cerco a Viseu y lo toma. Y lo primero que hace es exigir la entrega del arquero musulmán, a quien manda sacar los ojos y le corta las manos y los pies, o manda cortarle las manos y los pies, o sea, le convierte en una piltrafa, como castigo por haber matado a Alfonso. Era una época, como ven, dura. Bueno, estaba diciendo que Alfonso V reunió ese concilio. Dice que es un concilio que viene de todo el reino de España. La idea de España no se había perdido, aunque era algo retórico. Nos entra la duda de si habrían venido, entonces no había más que obispos, abades de los monasterios y magnates, no había ciudadanos, esos vendrán en 1188. Pero la idea de España no se había perdido, y como ocurrió con el concilio de Coyanza en 1055, donde asisten los obispos de Pamplona y de Calahorra, en fin, de toda la cristiandad, a lo mejor vinieron obispos de fuera de Europa. Eso no lo sabemos. Bueno, pues ahí comienza el texto, son 49 artículos, algunos de ellos muy largos. Pero hay dos partes que además se ven enseguida sin necesidad de ser un experto. Los 19 primeros son textos dirigidos a todo el reino. Es el primer ejemplo de legislación territorial que se conoce en España. Porque la característica fundamental del derecho de la Alta Edad Media es ser local. Es decir, que cada tierra, y dentro de cada tierra, cada villa, tiene su propio derecho. No se piensa en legislar en general. Y justamente en 1017, hoy los expertos están de acuerdo en que ese concilio se celebró en 1017, no en 1020, sino en 1017, se legisla por primera vez, bastante antes que los usaches de Barcelona, que son sentencias del Tribunal del Conde, que luego se territorializan, porque el conde es soberano de muchos condados catalanes. Pero está aquí. Bueno, y esos 19 capítulos, ¿de qué tratan? De cuestiones que inquietan a la Iglesia y de cuestiones que inquietan al rey. Y que no tienen, por así decirlo, ningún tinte de localidad. Son cuestiones generales, pase y bienvenida. Hay sitios por aquí. No tienen ese tinte de localidad.
un asunto que preocupaba mucho era el cultivo de las tierras. Y entonces León era una zona muy insegura. Y la gente, los poderosos, los que habían ayudado a la conquista de tierras, pues claro, necesitaban a gente que las cultivase. Y eso se hacía pues de diversas maneras. Se tenían esclavos, se tenía gente que aceptaba vincularse a la tierra, se tenía gente que buscaba a un poderoso que le protegiera. Esto se llamaban las beetrías, luego se llamará en el romance, en latín se llamaba benefactoría. Y naturalmente el poderoso que protegiese exigía, bueno, usted se queda aquí a cultivarme la tierra. Y eso producía un constante o significativo aluvión de siervos fugitivos. Gente que por la noche coge las 4 cosas que tiene y se va. Desaparece, y si se llama pues Teodomiro, la vez siguiente se llama Petrus. Desaparece Teodomiro, se llama Petrus y quién sabe quién es. Y uno de los sitios donde vienen es a León. Entonces, eso preocupa. Preocupa también cuestiones relativas a los juicios. ¿Quién nombra a los jueces? ¿Las localidades o el rey? El rey quiere tener su autoridad. Dice, no, el rey tiene posibilidad de nombrar jueces. Tiene derecho a nombrar jueces. Los atributos del juez, el fundamental es el sello real, es lo que le identifica como un funcionario que está nombrado por el rey. Tienen un sello. No sabemos muy bien cómo sería, si era un sello de lacre o era simplemente algo parecido a lo que llevaron en tiempo los guardas jurados. Pero se preocupa que ese sello pudiera ser sustraído, pudiera ser quebrantado, pudiera ser de alguna manera ofendido, porque eso era ofender a la autoridad real. Algún precepto curioso es, bueno, hemos hablado del siervo que trabaja la tierra, pero ¿y si es una mujer? Una mujer se casa. ¿Qué pasa con el que se casa? Porque el que se casa, en principio, no está ligado a la tierra. Y entonces decide, no. Si se casa alguien con una mujer de mandación, las mandaciones eran un precedente de los señoríos, eran territorios alejados de la corte que eran gobernados por un conde. Si alguien se casa con mujer de mandación, que sirva por la tierra de su mujer. Y si no quisiere, la mujer pierde la tierra. Yo le recomendaría, y se lo recomendaría, pero con todo cariño, que leyesen. Ahora lo que pasa es que es un libro que está agotado, pero está en las bibliotecas. Un libro que escribió don Claudio Sánchez Albornoz, que se llama Una ciudad cristiana hace 1000 años. Estampas, lo tiene, ¿verdad? Estampas de la vida en León en el siglo X. Cuando yo lo leí, estaba en la biblioteca de mi padre, y mi padre me dijo, sí, leerlo te lo dejo, pero no me voy a desprender de él. Y después, cuando yo empezaba a enseñar en León, se reeditó, y ahora no hay quien lo encuentre, porque se ha acabado la reedición. Primero, está redactado en un español magnífico, porque don Claudio redactaba muy bien. En segundo lugar, él conocía muy bien la documentación leonesa del siglo X, y entonces lo que hace es recrear escenas. Pues, por ejemplo, un juicio ante el rey. Pues, por ejemplo, cómo vivía la gente, cómo eran las casas ricas y las casas pobres. Bueno, es una preciosidad del libro, además es muy cortito. Pero después, a partir del precepto 20, las cosas cambian de tono. Y ya, de repente, sin que se sepa por qué, ni a cuento de qué viene, dice que ya se sabe que en tiempos de mi padre Bermudo, León fue destruida y despoblada por Almanzor. No cita el nombre de Almanzor, debía de ser una persona innombrable. Y por lo tanto, como está despoblada, alguna crónica dice que era pasto de zorros y de buitres, pues se repuebla por medio de estos fueros. Y entonces tiene 29 preceptos locales que son específicamente referidos a la ciudad de León. Uy, qué bien. Pues entonces todo está claro, no está tan claro.
no está tan claro. Porque cuando doña Urraca, hija de Alfonso VI, 100 años después casi, en 1109, confirma los fueros de León, claro, la reina no sabe cuáles son los fueros de León, alguien le presenta un documento y dice, estos son los fueros de León, confírmelos, pues no faltaba más. Ni son todos los de este texto ovetense, ni son los más interesantes. Bueno, entonces aquí, ¿qué está pasando? Para complicar más la cosa, existe lo que se llama la familia del Fuero de León, que son 6 localidades que dicen haber sido repobladas a Fuero de León, o bien que han recibido el Fuero de León estando ya constituidas, que son Villavicencio, Castro Calbón, Pajares de los Oteros, Rabanal del Camino, Villafranca del Bierzo, Puebla de San Pedro. Bueno, sí, pero lo lógico es que si estas o han sido repobladas a Fuero de León o han recibido el Fuero de León, los fueros fuesen prácticamente idénticos. Pues no, señor, no coinciden. Por eso he dicho que se trata de un texto muy complejo. Y por eso he dicho que no se puede hablar de él a la ligera. Hay que hacer muchos distingos y muchas cosas para meternos ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, hay que utilizar el sentido común. Y el sentido común nos indica que cuando los de Castro Calbón, 1158, van a pedir el fuero a León porque saben que es un fuero muy bueno, pues van al ayuntamiento, a la catedral o a donde fuere y le dicen, esto es, le sacan 2 o 3 pergaminos, a lo mejor alguno incluso comido por los ratones o por la humedad, lo copian y dices, pues me vengo por el Fuero de León. Pero después, si resulta que los de Villafranca del Bierzo van a hacer lo mismo, le sacan otros pergaminos y por eso no coinciden. Es decir, la Alta Edad Media no es como ahora. Hay lo que hay, se encuentra lo que se encuentra y se pierde mucho. Y desde luego, cuando a doña Urraca le presentan ese papel, ese pergamino, para que confirme los fueros de León, desde luego ya, con toda honestidad, cree que esos son los fueros de León. Pero había bastantes más cosas. Entonces, ahora ya estamos metidos de lleno en el trabajo de García Gallo. Él identifica varios textos primarios que llama él del Fuero de León. El primero es la Carta Puebla, cuyo principio lo tenemos claro, cuando dice, y fue despoblada en tiempos de Bermudo y repoblada con estos fueros. Eso es una carta de población. No lo he dicho antes, y hay que decirlo. Una ciudad que está despoblada necesita siempre una norma para organizarse. Y cuando está despoblada y se quiere repoblar, a esa norma se le llama, traduciendo en latín, carta de población. ¿Estamos? Primer texto primario. Segundo, hay, haciendo la comparación entre el texto ovetense, el bracarense y los fueros que acabo de citar, hay algunos preceptos que a lo mejor dichos exactamente, dichos de manera semejante o dichos con otra redacción, pero con el mismo sentido, aparecen en todos los fueros de la familia. Y eso es lo que nosotros damos en llamar el fuero dentro, y no me estoy saliendo del texto ovetense, de los 29 preceptos del texto ovetense. Hay otra, tampoco se conoce, ni así como la Carta Puebla, ni del Fuero de León, no se conoce ni el autor ni la fecha. Desde luego serían de antes de 1158, que es el Fuero del Castro Calbón, que es el más antiguo. Hay una constitución real concedida a León. ¿Qué son las constituciones reales? Son normas del rey que adicionan, mejoran o privilegian a una ciudad con respecto a lo que tienen o no tienen otras. Y cuando termina el texto ovetense, inserta lo que se llama una cláusula de maldición, que es típica de esas constituciones reales. Es una cláusula muy pintoresca porque
amenaza con todo tipo de preceptos, de castigos temporales y espirituales. Porque es preciosa y merece la pena leerse. Lo que pasa es que no me he traído las antiparras. Bueno, y dice: cualquiera que de nuestra progenie o de otra extraña quisiese quebrantar consciente o inconscientemente esta Constitución, rotas las manos, los pies y la cabeza, arrancados los ojos, esparcidos los intestinos, abatido por la lepra, justamente excomulgado por la espada, vaya en eterna condenación a sufrir las penas con el diablo y sus ángeles. Esto es típico de una cláusula de maldición. A veces se dice: y vaya con Judas el traidor, que además era pelirrojo. No se sabe qué tenía contra los pelirrojos, pero se suele poner, además era pelirrojo. Bueno, pues así es la cosa. O bien con aquellos levitas que se sublevaron contra Moisés y se los tragó la tierra, Datán, Abirón, Coré, Datán y Abirón. Pues vaya con ellos que se los tragó la tierra. Y después hay el último de los textos primarios, las ordenanzas municipales de León. Porque hay una serie de preceptos que no cuadran ni por carambola en 1020, ni en 1017, ni en 1050. Porque nos presentan a un concejo de León desarrollado, maduro y próspero. Y por lo tanto, lo probable es que no sean anteriores al siglo XII. Bueno, ¿y qué tenían? Ya, porque vamos a ir concluyendo. No quiero que nadie se me duerma. ¿Qué tenían estos preceptos locales? Porque hay algunos que son pues muy interesantes. En el libro de Sánchez Albornoz, que les he contado, hay una pequeña historia que viene muy bien porque es algo que el Fuero de León, en su vertiente local, prohíbe. Narra la historia de una pareja de siervos fugitivos que una noche vienen a León, nadie sabe que son siervos, se quedan a vivir, y entonces ella se dedica al oficio de panadera y él se dedica al oficio de tonelero. Todas las panaderas, los panaderos no había panaderos, eran todas panaderas. Hacer el pan era oficio de mujeres. Pero como la vida era dura, pues empleando el sistema métrico decimal actual, el pan que lo vendía a kilo en realidad pesaba 800 gramos. Y la primera vez es condenada a sufrir azotes y una multa. Y el sayón la azota. Bueno, se corrige, pero no mucho, y al cabo de un tiempo, pues vuelve a reincidir. Y entonces, cuando ve venir al sayón con el zurriago, echa a correr, taca, 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 hacia su casa. Y el sayón detrás: ven aquí, te voy a dar. Y se mete en la casa, y claro, la casa es inviolable. No se puede entrar. Está protegida por lo que se llama la paz de la casa. Uno, como ahora, en su casa, tiene que estar seguro. Y entonces, ¿qué hace el sayón? Arranca la puerta. Ya saldrás. Sea por frío, sea por calor, ya saldrás, ya te cogen. Y el león, si es en invierno o en primavera, tener una casa sin puerta, mala cosa. Y justamente uno de los preceptos locales de León dice que no se arranquen las puertas de las casas. Luego, señal de que se hacía y con frecuencia. Otra cosa que va muy bien con la historia que acabo de contar, la de los siervos fugitivos. Dice: si un siervo viene a León, no se le puede tocar, salvo que se probase plenamente que es un siervo. Entonces, si se prueba más allá de toda duda que su condición servil, vuelve con el dueño, pero si no, no. Perdón, voy a refrescarme un poco el gaznate porque León había que repoblarla, y no se repuebla sin ventajas. La gente, ¿cómo va a venir a un sitio donde no está a gusto? Y para que esté a gusto en una ciudad, pues tiene que tener cosas que los demás no tienen. Por ejemplo, eso, el siervo que no se le consigue probar viene aquí y se acabó. Bueno, hay más cosas, bastantes más. Por ejemplo, que igual que no se puede arrancar la puerta de la casa, no se puede entrar en huerto ajeno sin permiso del dueño. Porque era una cosa muy frecuente. La gente se endeuda, antes como ahora.
Y si yo te pido una cantidad de dinero y pago, no hay problema, pero en una sociedad donde no hay jueces, donde el embargo no se sabe lo que es, el embargo judicial, ¿cómo se las arregla el prestamista, el acreedor, para cobrar su deuda? Pues una de las prácticas muy común, y que luego será prohibida en el siglo XII por Alfonso IX, es la prenda extrajudicial. Es decir, el acreedor va a casa del deudor y le coge un bien, un arado, una oveja, y la tiene hasta que el otro le pague. Bueno, pues ni siquiera para tomar prendas se puede entrar en huerto ajeno. Otra cosa que, como hoy gustaba mucho y que venía muy bien para la repoblación, era el eximir de impuestos. Y dice el precepto local que nadie, ni clérigo ni laico, pague rauso, fonsadera y mañería. Explico. El rauso es un dinero, una multa, que se pagaba a la autoridad real cuando alguien raptaba a una mujer para hacer vida común con ella. Ella a lo mejor estaba completamente de acuerdo, pero claro, había que conseguir que los parientes dijeran que sí, los padres, o si no vivían, pues los parientes. Bueno, y entonces si aquello no había manera de arreglarlo, bueno, pues llegaba uno una noche con una escalera, la agarraba y se la llevaba al león. Eso era una cuestión privada. Usted arreglará eso con la familia de la raptada, pero la autoridad tiene que cobrar por eso. Bueno, pues en León no. La fonsadera era un tributo, ir al fonsado quiere decir ir a la guerra, y la fonsadera era un tributo que se pagaba al rey para que el rey pudiese contratar mercenarios que fuesen a la guerra. Bueno, pues los de León no lo pagaban. Y los de la mañería era también otro tributo que penalizaba a la gente que no se había querido casar. O sea, esto de que uno no se case y no tenga hijos, de ninguna manera. Hay que repoblar. A repoblar. Y el que no se quería casar, a pagar. Bueno, pues los de León, no estaba claro si los casados sin hijos, porque a veces pues uno se casa y Dios no manda hijos, ¿no? Tenían que pagarlo o no. Pero en todo caso, los de León no pagaban en ningún caso. Bueno, por ejemplo, otra, muy curiosa, que algunos han querido interpretar como cosas de la liberación de la mujer. En estas cosas hay que utilizar siempre la prudencia y el sentido común. Hay un precepto que dice: ninguna mujer tenga que hacer el pan del rey si no fuera sierva suya. Ya, pero es que he dicho antes que las panaderas, el oficio de hacer el pan era todo de panaderas. Segundo, el rey, por ser rey, tiene ciertos derechos. Y uno de ellos es ser alimentado cuando va de camino. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que sea del séquito del rey, va a una panadería y dice: me llevo 6 panes para el rey. Bueno, pues en León no. Si no eres sierva del rey, no te pueden ir a llevarse panes, hay que pagarlos, como a todo el mundo. Bueno, alguna otra cosa más hay, pero ya estamos llegando al final, y como no me he querido traer papeles, porque cuando uno trae papeles dice las cosas de otra manera, pues alguna otra cosa más hay, también referida a la mujer. La mujer no puede ser presa, ni juzgada, ni ser fiadora sin conocimiento de su marido. Conocimiento o consentimiento. Esto también se ha dicho: esto es la liberación de la mujer. Hay que poner las cosas en sus justos términos. Estamos en el siglo XI. El marido, hasta aquí hay gente que son compaisanos míos y hemos conocido eso de que el marido era el administrador de la comunidad matrimonial y la mujer no podía abrir una cuenta corriente sin permiso del marido. Bueno, pues cuanto más en el siglo XII u XI. El marido es el jefe de la familia. Y cosas especialmente importantes, como por ejemplo asumir una fianza, es decir, tomar sobre sí la responsabilidad de que otro cumpla una obligación, eso no debe hacerlo una mujer sin permiso de su marido. Es que es lógico. Pero esto no es liberación de nada, es que es puro sentido común. Obviamente, el marido no puede oponerse a que a la mujer la lleven presa o la juzguen, pero por lo menos se lo tendrán que decir.
¿Estamos? Esto es así, esto es el puro sentido común. Bien, pues este es el fuero de León. Fuero claro, y un fuero quizá a veces duro, pero para una tierra dura, donde la gente vivía y moría donde había nacido, donde la gente Valdefresno. Ir a León era el viaje, a lo mejor no del año, pero de la vida. Donde las mujeres, pues a lo mejor tenían 18, 20 embarazos y vivían, o 15, y vivían 2 o 3. Esta era la vida de nuestros antepasados, donde se comía lo que se podía, normalmente productos de la huerta, cosas que se pescaban o se cazaban. Si uno tenía una vaca o una oveja no las mataba, porque la vaca da lana, da leche y da corderos. Eso eran bienes preciosos. Se comía lo que se podía. Y normalmente mal. Han cambiado mucho las cosas, pero de vez en cuando es bonito y es bueno echar la mirada atrás para que no nos quejemos tanto, a veces, de que lo que tenemos ahora, peor estuvieron nuestros tatarabuelos. Y sin embargo subsistieron. Y probablemente se contentaban con bastante menos de lo que tenemos ahora. Y eso ha quedado escrito. Y eso es lo que hoy estamos celebrando. Y eso es lo que yo he tenido el privilegio de contarles a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Ni mis alumnos me escuchan tan callados. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ha dicho algo de... Las panaderas si no eran siervas. ¿Qué eran? Libres. Todo el mundo era siervo del rey, ¿no? Todo el mundo era siervo. ¡Qué va! Igual que ahora hay solteros y casados, y viudos, y curas, y tal, entonces existía una diferencia básica en el Estado civil. Personas de condición sierva y personas de condición libre. Había siervos, los siervos eran los esclavos, que no podían ser descuartizados como en el derecho romano y todo eso, pero había siervos que vivían mejor que muchos libres, entre otras cosas, pues los siervos de las tierras del rey o de algunos monasterios. Pero por eso quieren dejar las cosas claras. El rey tiene derecho a ser alimentado si va de camino, pero en León el pan se paga, a no ser que sea una panadería regentada por siervos del rey, porque esos eran monopolios. El molino, el horno y la fragua. No los podía tener cualquiera. Eso en León probablemente los manejaba el concejo, pero no se podía hacer, no podía tenerlos cualquiera. Bueno, y el rey podía tener, para generar ingresos, para su propia corona, podía tener una panadería, entonces sí le haces el pan al rey. Pero la condición servil o no servil, libre, era el primer factor de diferenciación social. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Venga. No, nada. Simplemente que estoy encantado con lo del libro de Pablo Sánchez de Boclón, porque aparte de... ¿Lo ha leído? Bueno, hombre, está feo, voy a decir una cosa sobre... Sí, hombre, sí, dígala, hombre. Está feo que hable de un libro que he escrito... yo recojo el texto de la panadera y del siervo que viene del Valle del Esla. Es uno de los textos que más me gusta de todo el libro. Y yo lo cuento siempre porque es un texto tan gráfico y tan bonito. Es perfecto. Es perfecto. Perfecto. Como la primera vez que lo utilicé fue para hacer la maqueta del siglo X, que se conserva ahora en el Palacio del Conde Luna, señalé ahí la parcela en la que ellos... Posiblemente tenían la... Bueno, en un sitio cualquiera, pero que no pueden cercar porque porque no tienen dinero, la riendan... Entonces, ahora ya, entre bromas y veras, voy a decir una cosa, ya que estamos en un ambiente completamente distendido.
Joder, cuando yo llegué a León había un vino que se llamaba el vino de aguja. Que era un vino, yo más de aguja era de lanza. Y decían, este es un vino, yo digo, sí, esto casi no hace falta vinagre para las ensaladas. Claro, pero la gente que bebe vino tan ácido tiene un carácter que le cambia. Cuidado, ¿eh? El carácter de los leoneses es deudor del vino que han bebido desde siempre. Porque las fuentes estaban contaminadas, que no se podían beber. Y por si acaso, los canónigos de la catedral y los canónigos de San Isidoro, siempre a guerras con el concejo, tenían exención de portazgo para importar vino ¿de dónde? De Rueda, toma. Traían el vino de Rueda, no se lo bebían el de Valdevimbre, ahora sí, porque ese vino es exquisito, pero ahora. En fin. Entonces se le podía echar agua y ahora no. Ah, eso. Es curioso que no menciona el fuero a los taberneros. No, ni una sola palabra. Ni siquiera para decir que no agüen el vino o que no le... En fin, que no se olviden de echar vino al agua. El gorro del fuero. Esto es... Pues no había ese problema. Si el fuero no lo trata, es que eso no era un problema. Con toda seguridad. ¿Quién quiere alguien más de echar un cuarto a espadas? Cuando se repobla, ¿quién se repobla? ¿Dónde? Ah, bueno, vamos a ver. Se puede repoblar, como ocurre con León, una ciudad que está devastada y no hay nadie. Entonces se repuebla con la gente que quiera venir de donde fuere, que para eso tiene sus ventajas. La más fundamental es la de los siervos fugitivos y la exención de impuestos. Pero hay otros tipos de repoblación, por ejemplo el Bierzo. El Bierzo se repuebla con lo que se llama la repoblación monacal. Esto es muy bonito también. Por influencia de algo que mi mujer ha estudiado mucho mejor que yo, porque yo no tengo ni idea de esto, la vida de San Fructuoso de Braga y la congregación de monasterios que él fundó, la fuerza atractiva del desierto es extraordinaria. Yo no sé por qué. A mí el desierto me parece un lugar inhóspito. Pero bueno, cuando yo estuve en Tierra Santa es donde yo he visto más desiertos, ¿verdad? Y dice, bueno, Jesús de mi vida, venir a vivir aquí, bueno, pues la gente se va al desierto. Y en el Bierzo, ¿qué es lo que se hace? Van a una comunidad de monjes, con un abba, con un padre. Se establecen allí. Lo primero que hacen es desmontar, quitar las zarzas y la maleza, arar lo que puedan y sembrar lo que pueden. Y ese primer año vivir de la divina providencia, porque no hay cosecha. Frutos que recogen, peces que pescan, aves que cazan con cepos, pero a medida que eso se va asentando, la gente que no es tonta, en la Alta Edad Media había autopistas de la información. La gente se movía mucho más de lo que creemos. Llega uno y le dice al abad, ¿y si me daría una tierrica para cultivar? Y dice, sí, hombre, mira, a partir de aquella esquina hasta la casa siguiente y del arroyo hasta la piedra de allá. Bueno, y cada año me das 2 medidas de trigo. Ah, pues muy bien. Eso es la repoblación monacal. Y así se va haciendo. Y claro, después la cosa va creciendo y el monasterio se va convirtiendo en algo importante. Y, por ejemplo, el Concilio de Collaza, para no salir de León, que no hace ninguna falta, dice cómo tienen que ser los monasterios. La Iglesia, lo primero. Dice, y tienen que tener techo. Eso quiere decir que había iglesias que no tenían techo. Y tiene que tener libros, y tiene que tener tal, y los objetos de culto. Después tiene que haber una casa donde vivan los monjes
Después tiene que haber un lagar y un granero. El lagar es importante, si las fuentes están contaminadas, el vino hay que hacerlo como sea, bueno, malo, regular, o muy malo, o muy bueno. Y después de eso, un muro que cerque esas dependencias. Eso se llama el textum. Y eso constituye el núcleo del monasterio, y ahí no pueden entrar las mujeres. Aparte de eso, las mujeres que andaban por ahí tenían que ser todas de edad canónica. Se supone que a ciertas edades las mujeres no excitan la pasión de los hombres, bla, 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 mentira. La edad canónica eran 40 años. Hoy una mujer de 40 años es un cañón. Es verdad, es cuando empiezan a estar guapas las mujeres. Pero entonces ya se pensaba que era una cosa decrépita, en fin, bueno, que ya... Por cierto, que contaba José María Pemán una anécdota que viene al caso, me lo acabo de recordar ahora. Había un monasterio de monjes, santos varones, y había un monje que había sido abandonado en la puerta del monasterio, recogido por los monjes, y no había salido jamás. Y entonces entró en trance de muerte, manda a llamar al abad. No, el abad viene a visitarle y le dice, pues, Fray Pablo, vamos a suponer, en fin, Dios te va a llamar a su presencia, no podemos hacer nada por evitarlo, estás bien preparado, vas a ir al cielo, pero en fin, si hay algo que dentro de nuestros pobres medios pudiéramos hacer por ti. Y aquel hombre tan cándido dice, sí, padre abad, sí. Nunca he visto una mujer ni un tranvía. Reúnen el capítulo, dice, un tranvía, ¿cómo traemos aquí un tranvía? Es que no se puede traer un tranvía. Bueno, y en la otra, bueno, la mujer del jardinero ya tiene edad canónica, barba, en fin, se supone que no va a excitar. Además, un hombre que está ahí en trance de muerte. Total, que acuerdan quebrantar la clausura y escoltado por el abad y el ecónomo, pues viene hasta la puerta donde está el fraile agonizando, hasta la puerta de la celda, y dice, el cabildo ha acordado concederos una de las dos cosas que pedisteis, o que pediste. Ay, padre abad, muchas gracias. Por fin me muero habiendo visto un tranvía. Esto, el mérito no es mío, lo contaba Pemán, pero tenía mucha gracia. Ya esto empieza ya a degenerar. Empezamos a desbarrar. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Sí. Yo tenía una pregunta, también un poco de reflexión. Es cierto que, y ha quedado muy claro por su parte, pues que hay que tomar con muchas precauciones toda esta historiografía, sobre todo de la Alta Edad Media, por las sombras y ese rompecabezas que le faltan muchas piezas. Sin embargo, es cierto que cuando uno viaja un poco por España y está con gente de historia del derecho y demás, siempre hay una asociación muy clara en la historia del derecho de Edad Media, feudalismo, señor feudal, el derecho que hay es lo heredado del derecho romano y del derecho privado. Entonces, ahora que después de lo de la vacuna del parlamentarismo, el aniversario del fuero, yo no entro a valorar si tiene que tener más o menos repercusión, pero sí es cierto que hay un hecho más o menos jurídico característico de esta zona diferente de esa idea de Edad Media, feudalismo. Entonces, yo no sé si es culpa de Menéndez Pidal, de Tomás y Valiente o de la historiografía castellanista de la repoblación, pero ¿por qué no se es más consciente de esta realidad para gente que, igual, por ejemplo, que estudia historia del derecho en Madrid, en Murcia o en Barcelona, le cuesta entender esa diversidad de valles, esa tipografía totalmente diferenciadora que hace que no se puede, que si uno viaja un poco por carreteras comarcales se haga muy difícil entender que se podía gobernar un reino solo a base de feudalismo cuando había 1000 ríos y 1000 valles. ¿Por qué no esa repercusión mayor o esa sensibilización con esa realidad? Bueno, vamos a ver. Distingamos varias cosas. Aquí no hay feudalismo. Sánchez Albornoz lo dejó absolutamente claro. Este es un régimen vasallático. El feudalismo existe en los territorios
que más o menos han estado en contacto con el reino franco. Cataluña, porque fue franca, Aragón y Navarra. A partir de ahí, los territorios conquistados por aragoneses, por ejemplo Valencia, tienen instituciones feudales. Pero aquí no. Son un régimen señorial con una característica extraordinaria derivada de la repoblación. Aquí, cuando se reconquista el Valle del Duero, se lleva a la gente, pero no grandes señores que se quedan con la tierra, sino muchos pequeños propietarios libres. Claro, eso marca una diferencia fundamental con el mundo feudal. Lo que pasa es que con el tiempo las cosas se complican y esos pequeños propietarios libres se sienten inseguros, buscan a un señor que les proteja, que les haga bien, homines de benefactoría. Y eso va creando vínculos señoriales. Y después los reyes de sus propios territorios o de los territorios que se van conquistando por razones diversas, conceden señoríos, es decir, tierras que se sustraen al poder del rey y quedan en poder de los señores hasta cierto punto. Es difícil, no son muchos los señores que tienen lo que nosotros llamamos hoy señores de horca y cuchillo, el derecho de vida y muerte. No. Bueno, lo que pasa, yendo un poco a lo que me dices tú, que veo que sabes por dónde te andas. Vivimos en una época en que la universidad ha conservado su nombre, pero ha perdido su significado. Y me explico. Ahora lo ideal es un universitario que estudie en su provincia, que no sepa más que la geografía de su provincia, la historia de su provincia, después se doctora con un tema de su provincia, y si se quiere dedicar a la universidad, oposita en la universidad de su provincia, y luego es catedrático en la universidad de su provincia. Eso es lo contrario a la universidad. Eso habrá que llamarle particularidad. Pero es lo que estamos teniendo en España desde hace 30 años. Concretamente desde la Ley de Reforma Universitaria de 1985. Que propició la endogamia y que, pues, a toda una generación los adscribió a la universidad como los hombres de las mandaciones estaban adscritos a la tierra. Yo en un principio fui funcionario del Ministerio de Educación con rango de catedrático de universidad y ahora ya no soy eso. Yo ahora soy funcionario del Ministerio de Educación transferido a la comunidad autónoma como catedrático de la Universidad de León. Puesto que he vivido aquí muchos más años de los que he vivido donde nací. Y realmente no nos tienen nada que enseñar los condes catalanes. ¡Nada! ¿Alguien ha leído la Catedral del Mar? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya se acuerdan de cómo eran aquellos comienzos, de hombres libres que pierden sus bienes en beneficio de señores feudales que abusan de ellos e incluso de sus mujeres. Y usted, eso no me interesa. No me interesa, es interesante como pintura tenebrista de una realidad que no es la nuestra, gracias a Dios. Y hay que decirlo, hombre, hay que decirlo y a mucha honra. ¿Por qué no? No, yo no me siento en absoluto inferior a un catalán. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Ni a un aragonés. Tampoco. Faltaría más. No sé si he contestado muy bien a lo que me ha planteado, pero en fin, me ha salido de dentro y yo hablo así. Yo no sé hablar políticamente correcto, no me da la gana de ser políticamente correcto. Ya he pasado esa etapa. Bueno, algo más. A ver, dígame. Hablaba que en los 19 primeros artículos de Sí. los textos primigenios la característica principal era que no eran localistas. Entonces, Eran territoriales. entonces hay que interpretar que era un fuero no de León ciudad, sino de León reino del noroeste de España. No existe eso todavía. Lo que sí, vamos a ver, se llaman decretos
como se llamarán decretos los decretos de 1188. Esos 19 primeros capítulos, que son para todo el reino, a nadie se le ocurre llamarle fuero. En esa época se llaman decretos. Lo que pasa es que, no lo he dicho antes, porque es que no se puede decir tantas cosas, porque al final a la gente no le queda. El texto obetense del que les estoy hablando es un texto refundido. Es decir, dije antes que el obispo Pelayo de Oviedo era un gran falsificador en el sentido no de querer dar por cierto lo que era falso, sino simplemente pues por una cuestión de oportunidad. En su scriptorium probablemente cayeron documentos originales, copias y otro tipo de documentos que se referían al derecho de León, y él, ¿qué hace? Los junta en un documento. En el texto bracarense ocurre algo parecido, pero de otra manera distinta. Yo no soy experto en el texto bracarense. Es un texto muy oscuro que reproduce muy defectuosamente un modelo común o un modelo hoy perdido. Y eso mismo hace Pelayo de Oviedo, pero probablemente con varios modelos. Por eso, el texto que llamamos Fuero de León, vulgarmente Fuero de León, no es un texto unitario. Es un texto que ha venido de aquí, que ha venido de allá, que ha venido de acullá, y que después lo hemos escrito en una hoja de pergamino, metiendo las cosas más o menos bien armonizadas, y punto pelota. Si hubiese sido un texto unitario, el precepto donde se habla de la ciudad de León repoblada, despoblada primero y repoblada después, estaría al principio. Y está en el texto 20. Luego eso quiere decir que Pelayo, cuando redacta eso, lo que tiene delante es un texto cuyo alcance desconoce, pero que él calibra bien, que no se refiere solo a la ciudad de León. Y después dice, bueno, y esto de León, pues lo vamos a meter también, porque es de León. Por eso digo que hay que... Una persona que no es experta, pues puede hablar del Fuero de León tranquilamente, pero una persona que sí lo es, o que pasa por serlo, o que quiere serlo, o que presume de serlo, pues hombre, tiene que tener un poquito más de cuidado. No sé si he contestado a su pregunta. Muchas gracias. No, nada de aplausos. Para mí el verdadero aplauso es su silencio. Esto es impagable, porque demuestra que me he hecho con el auditorio. Y eso es lo mejor que puede hacer alguien que se dirija al público. Porque tampoco he oído ronquidos, o sea que... Bueno, ¿algo más? Bueno, pues nada. Bueno, pone con cariño para Fernando de Arbizu. Qué bien, qué bonito. Ay, sí. Ay, muy bien. Mi padre, que era un señor muy finoles, decía, no puedo soportar a los que beben en porrón. Y yo entonces, ya casado, una vez que fui a Pamplona, pues me llevé un porrón, lo que provocó pues una explosión de cólera y tal. Le digo, mira, además bebo como Paco Martínez Soria. Yo no he visto a nadie beber el porrón tan bien como él, porque era una cosa antológica. El tío, el golpe de muñeca que hacía. Antológica. En fin, muchas gracias. Y esto no solamente estará en casa, es que lo usaré. Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, a Fernando. Hace poco a mí me invitaron a dar una charla y decliné, porque no entendía que yo tuviera suficiente autoridad ni académica ni en cuanto a conocimientos para dar esa charla. Yo era pues, aficionado y lo estaba viendo. Y me insistieron, digo, es que yo estoy en esto de la cultura porque yo tengo interés por aprender. Lo que no sé es enseñar, ni tengo conocimientos suficientes. Y nos ha demostrado hoy Fernando de Arbizu que es de esas personas que saben enseñar, que saben entretener. Esa es la mejor vía para aprender. Así que muchas gracias, Fernando, por haber venido y haber estado con nosotros en el Bar Benito, que ahí tenemos al patriarca, ¿eh?
Ahí le tenemos, un hombre importante. Un aplauso al patriarca. Bueno, no me olvido de Jesús, que es el continuador, que ya está enseñando y domesticando a los hijos para que sigan en estas cosas. Bueno, simplemente, mañana seguimos con David Gil. Es un maestro cervecero que ha creado una marca de cerveza artesanal, pero de muy corta producción. Nos va a explicar cómo se hace la cerveza en esta tierra, que hay tanto lúpulo, que parece que es que la cerveza es lejana, ¿no? Pues tenemos aquí en la cercanía un maestro que además ya lleva con mucha experiencia, nos está enseñando mucho aquí en León, ¿verdad? Bueno, y pasado mañana está Manuel Martín, un fotógrafo de segunda generación, ya es mayor, que ha tenido el estudio de fotografía en la calle Ancha, Foto Exacta se ha llamado. Este señor ha dejado o ha donado, ha cobrado algo por ello, pero muy poco, simbólicamente no llegó ni a 500 euros, más de 16.000 fotografías y negativos de la historia, de las vivencias y de la vida de León. Entonces, están invitados, por supuesto, que yo creo que ya no hace falta ni invitarles, ya están en su casa. Y vamos a animar ya a Jesús. Ha sido descuido mío, ¿eh? Pero el próximo día el porrón tiene que correr, que hoy no ha corrido por aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima.